Hola a todos. Primero que todo, quiero agradecer a la coordinadora de la sesión por aceptar mi solicitud para dar esta charla de manera virtual en el Congreso. Segundo, espero que todos aquí se lleven algo de la plática que a continuación presentaré, cuyo título es Grupos modulares de superficies y el problema de realización de Nielsen. Entonces, para llevar a cabo esta charla, la dividiré en tres partes. La primera consistirá en recordar la definición de grupos modulares y unos ejemplos. La segunda parte, formularé lo que es el problema de realización de Nielsen y cómo se resuelve, para finalmente discutir algo sobre la existencia de secciones globales. Sin más, empecemos. Entonces, si están viendo esta charla, quizás estén familiarizados con las superficies y los grupos modulares, pero para estar completamente seguros, aquí va un recordatorio. Entonces, las superficies, como bien sabemos, se clasifican en orientables o no orientables, donde no orientables significa que existe una banda de Mobius encajada en la superficie. Y si las superficies son cerradas, si es orientable, esta es una suma conexa de toros o es una suma conexa de planos proyectivos en el caso no orientable, donde el número de toros o el número de planos proyectivos indica su género. Ahora, permítanme tomarme un poco más de tiempo para tratar con las superficies no orientables. Y es que, por ejemplo, si uno toma la banda de Mobius y, digamos, la representa como un disco, donde ha quitado en ese disco un disco de radio más pequeño, identifica antipodalmente, lo que obtiene así es otra representación de la banda de Mobius llamada crosscut. ¿Y para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos una esfera. Y a esta esfera le removemos un disco y sobre ese disco pegamos justamente el crosscut. Lo que obtenemos así va a ser una superficie no orientable, pues tiene una banda de Mobius y esa superficie va a ser homeomorfa al plano proyectivo. Entonces, si esta esfera con un crosscut le adicionamos otro, lo que obtenemos va a ser una superficie de género 2. Y por ejemplo, si le adicionamos al toro un crosscut, lo que vamos a obtener es una superficie no de género 2, sino va a ser de género 3. Quiere decir que este toro se convirtió como en dos crosscuts, algo así. Y de manera general, si uno tiene una superficie orientable de género K y le adiciona un crosscut, lo que va a obtener así va a ser una superficie no orientable de género 2K más 1. ¿Vale? Y entonces ahora uno puede, por ejemplo, representar a una superficie de género 5 de estas tres formas. ¿Vale? Entonces, una vez dicho este recordatorio de superficies, pues pasemos a definir lo que es el grupo modular de superficies. Para esto, pues necesitamos una superficie que ya vimos que puede ser orientable, no orientable, donde el género indica el número de toros o el número de crosscuts. Adicionalmente, vamos a necesitar un conjunto finito de puntos que le vamos a llamar puntos marcados de la superficie. ¿Qué es lo que le interesa a un topólogo estudiar? Pues le interesa estudiar las simetrías. Y en este caso lo que le interesa son el grupo de difeomorfismos que van a dejar fijo este conjunto finito de puntos, los puntos marcados. Y adicionalmente, si la superficie es orientable, van a requerir que esos difeomorfismos también preserven la orientación. Y entonces, lo que nosotros conocemos como grupo modular de superficies no es otra cosa más que las clases de isotopía de estos difeomorfismos. Bueno, de este grupo de difeomorfismos de la superficie. O puede ser el grupo de componentes conexas del grupo de difeomorfismos. Asimismo, lo puedes definir como, si tú te tomas el subgrupo de aquellos difeomorfismos isotópicos a la identidad y haces el cociente, resulta que eso también me va a dar que es el grupo modular. Entonces, teniendo esta definición, pues veamos algunos ejemplos. El grupo modular de la esfera resulta que va a ser trivial, mientras que el grupo modular del toro resulta que va a ser SL2Z. Y la forma de verlo, de ver ese isomorfismo SL2Z, es que a una clase de isotopía de un difeomorfismo lo mandes justamente al generado en el primer grupo de homología. Y como bien sabemos, el primer grupo de homología del toro es Z cruz Z. Y esto te da una matriz. Listo. Ahora, en el caso no orientable, el grupo modular del plano proyectivo va a ser trivial, mientras que el de la botella de Klein va a ser Z2 cruz Z2, y mientras que el de la superficie de género 3 ahora resulta que va a ser GL2Z. Y esto se puede ver simplemente por mandar esa clase de isotopía igual al primer grupo de homología, pero lo que tienes que hacer ahora es
partir por la torsión que se genera, que es la que va a generar, digamos, el crosscut nuevo. Y eso te va a dar un isomorfismo, ¿vale? Ahora, cuando tienes un punto marcado, ahora en el plano proyectivo resulta que ahora este ya no va a ser trivial, sino que va a ser Z2. Muy bien, entonces, una vez establecido esto de los grupos modulares de superficies, pues pasemos al problema de realización de Nielsen, la segunda parte. Entonces, lo primero que hay que notar es que siempre es posible definir una proyección canónica del grupo de difeomorfismos al grupo modular, simplemente por mandar un difeomorfismo a su clase de isotopía. Entonces, ¿qué establece el problema de realización de Nielsen? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, si tú te tomas un subgrupo del grupo modular, el problema de realización de Nielsen pregunta si este grupo puede actuar, puede realizarse como un grupo de difeomorfismos en la superficie que tú estés trabajando. O dicho de otra forma, si tú tienes un subgrupo aquí en el grupo modular, es posible encontrar un grupo G tilde en el grupo de difeomorfismos, de tal forma que cuando te restringes a ese G tilde bajo la proyección, eso va a definir un isomorfismo. Eso es lo que pregunta el problema de realización de Nielsen. Esto se puede traducir justamente a que exista un homomorfismo del grupo G al grupo de difeomorfismos que hace que conmute este diagrama. Quiere decir que la composición con la proyección y la S, que sería como una sección, me da la inclusión del grupo en el grupo modular de superficies. O sea que es un levantamiento. Sí, se puede levantar G al grupo de difeomorfismos. Entonces, soluciones positivas, pues el trivial, ¿no? Con la esfera y el plano proyectivo, creo que no hay nada que decir aquí. Ahora, para el plano proyectivo con un punto marcado, vimos que es Z2. ¿Qué se traduce a encontrar aquí? O sea, que Z2 sea realizado por un grupo de difeomorfismos. Se traduce a encontrar un elemento de orden 2, que no sea isotópico a la identidad. Este elemento puede ser, si tú te tomas el ecuador que pase por Z1, atraviesa el crosscap, y te tomas la reflexión sobre ese ecuador, resulta que ese es un elemento de orden 2 y que no es isotópico a la identidad. Justamente, problema de realización de Nielsen es válido. De manera un poco más elaborada, uno considera al toro. El toro ya vimos que el grupo modular es L2Z. Y uno piensa al toro como el cociente de R2 con Z2 vía esta acción. ¿Sí? Y entonces, si tú tomas una matriz en SL2Z, resulta que al pensar al toro como este cociente, esa matriz me va a definir en el cociente un difeomorfismo del toro. Y justamente ese map que induce la matriz, pues me va a definir justamente el levantamiento que yo quiero, de tal forma que hace conmutar este diagrama. Quiere decir que todo subgrupo puede ser realizado por un grupo de difeomorfismos, particularmente todo SL2Z, todo el grupo modular. Vale. Entonces, este problema fue estudiado durante varios años, empezando con Nielsen desde el 42, y fue resuelto para casos específicos de grupos finitos, hasta que llegó Kirchhoff en el 83, que lo resolvió usando teoría de Teichmüller. Esto lo resolvió en el caso de grupos finitos, notar, nada más. Y entonces, lo que a continuación les voy a platicar es justamente lo que probó Kirchhoff, ¿vale? Entonces, para ello, pues tomemos una superficie de Riemann y en esta superficie de Riemann definamos el conjunto MDS como todas las estructuras analíticas que puedes definir en la superficie. Y en si tú te tomas un difeomorfismo y una estructura, siempre va a ser posible encontrar una estructura pullback de tal forma que hace que este difeomorfismo sea analítico. Ahora, si tú te tomas, digamos, dos estructuras en M, vamos a decir que estas van a ser equivalentes si existe un difeomorfismo que sea isotópico a la identidad, de tal forma que F sea un mapeo analítico donde a SG la estás pensando con la estructura X y también con la estructura Y, así con estos, con estos mapeos, ¿vale? Y entonces el espacio de Teichmüller justamente es, te tomas el conjunto M, haces cociente con la acción que acabamos de definir y eso justamente es el espacio de Teichmüller. Y los elementos los vamos a denotar de esta forma. Ahora, notar que claramente el grupo modular de superficies actúa en el espacio de Teichmüller vía pullbacks. Además, que si, digamos, tienes una clase de isotopía actuando en
en un punto del espacio de Teichmüller que la deja fija, resulta que siempre va a ser posible encontrar un difiomorfismo isotópico a F, de tal forma que este F' va a ser analítico para la estructura X. ¿Sí? Esto es muy importante para la siguiente parte. ¿Por qué? Porque resulta que Kirchhoff probó que todo grupo finito que actúa en el espacio de Teichmüller tiene un punto fijo. Y resulta que este teorema es similar a probar el problema de realización de Nielsen. ¿Por qué razón? Bueno, si uno tiene un grupo G, siempre lo puede presentar por generadores y relaciones. Ahora, como fija un punto en el espacio de Teichmüller, resulta que cada clase en estos generadores va a tener un representante en el grupo de difiomorfismos analítico y que la relación se va a traducir justamente a una composición de estos representantes analíticos, pues la composición va a ser nuevamente analítica y que sea isotópica la identidad va a implicar que justamente R va a ser la identidad para superficies hiperbólicas. Y listo. El teorema de realización de Nielsen es similar a este teorema que resolvió Kirchhoff. Y esto también es válido para el caso de puntos marcados y Wolpert lo probó. Vale, entonces, para pasar al caso no orientable, pues obviamente uno no puede trabajar con superficies de Riemann. Sin embargo, puede trabajar con otras estructuras, las estructuras dianalíticas, y así trabajar con las superficies de Klein. Resulta que el espacio de Teichmüller se define de manera análoga y de hecho, pues no es otra cosa que un R elevado a la algo. Para el orientable aquí está el numerito y para el no orientable aquí también se encuentra este numerito. ¿Qué más se necesita? Pues se necesita usar la doble cubierta orientable. Entonces, la doble cubierta orientable puede ser construida de esta forma, como se explica en esta lámina. Y usando esta doble cubierta no orientable, pues resulta que así uno puede hacer conexión con los espacios de Teichmüller de una superficie de Klein al espacio de Teichmüller de una superficie de Riemann, simplemente por mandar una estructura dianalítica al pullback bajo la doble cubierta orientable, que sería bajo esta proyección pi. Y del mismo modo uno puede hacer conexión con el grupo modular de una superficie no orientable y el orientable, simplemente por mandar a un difiomorfismo en la superficie no orientable a su levantamiento vía la doble cubierta no orientable que preserva la orientación. Y resulta que vía la acción por pullbacks, estas inyecciones van a ser compatibles con esa acción de pullbacks. Y entonces así uno puede probar el teorema de realización de Nielsen para el caso no orientable, el cual se traduce en probar que todo grupo finito del grupo modular que actúa en el Teichmüller, que ya hemos definido, va a fijar un punto en este espacio. Ahora paso a la parte final de mi presentación. Y esto, digamos, si estos grupos, como notaron, fueron finitos. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si uno tiene todo el grupo modular? ¿Es posible que lo podamos realizar? Resulta que este problema se traduce en encontrar secciones de la proyección de difiomorfismos en el grupo modular. Y como mencioné en una lámina, para el caso del toro, siempre va a ser posible encontrar esa tal sección, pues podemos realizar de hecho todo SL2Z como un grupo de difiomorfismos. Y de hecho, Márquez Bobadilla, en el caso no orientable, prueba que esto también es posible para una superficie de género 3, que ya vimos que el grupo modular era GL2Z. Ahora, resulta que en general esto no va a ser posible para el caso de género mayor o igual que 5 orientable. No va a existir una tal sección, o sea, no va a ser posible realizar todo el grupo modular como un grupo de difeomorfismos. Mientras que el no orientable, usando obstrucciones en cohomología, uno puede probar que en efecto tampoco va a existir una sección, nada más que aquí el género es suficiente, es muy grande, género mayor o igual que 35. ¿Ok? Bueno, espero les haya agradado esta plática y se hayan llevado algo y les agradezco mucho que la vieran. Con esto termino mi presentación. Listo.